Y este término, como decía la semana pasada, no lo inventó Instagram, ni Facebook, ni ninguna otra red social o aplicación social donde invitemos a nuestros fans a seguirnos. Tampoco lo inventó Jesús, aunque Jesús lo dijo, pero es un término que sí lo utilizó mucho él y donde muchas personas le siguieron y otras no pudieron seguir. ¿Por qué? Porque era un compromiso mayor el seguir solamente sus pasos, el seguir literalmente a Jesús. Y pudimos ver el primer domingo que desarrollamos este principio: seguir a Jesús es una elección. Seguir a Jesús es una elección. ¿Sí? ¿Por qué seguir a Jesús es una elección? Porque Jesús hizo una invitación y dice: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces lo primero que hace Jesús es hacer una invitación. Entonces, ¿se dirigía a quién? A los discípulos que ciertamente estaban detrás de Jesús y a la multitud que le seguía. Y si nos ponemos en ese contexto y usted es uno de sus discípulos, usted puede decir: bueno, pero ¿por qué Jesús está diciendo eso si ya yo le estoy siguiendo? Pero no era, repito, no era seguir por seguir. ¿Por qué? Porque él está diciendo: niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y decíamos que uno de los requisitos era renunciar a nuestra propia vida. Renunciar a su propia vida. El negarse a sí mismo es negar nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos, nuestras metas, objetivos, nuestra visión, nuestros planos, por así decirlo, y seguir los planos de Jesús. No es hacer mi maqueta y presentársela a Dios: bueno, yo quiero que tú me bendigas en esta vida, en este proyecto de vida que tengo. Sino decir más bien: Señor, dame los planos tuyos, que son mejores que los míos, y permite que yo pueda hacer tu voluntad. Jesús en el Getsemaní dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Conocía cuáles eran los planes de Dios. Y en un momento de presión, de angustia, porque sabía lo que iba a acontecer, ¿qué dijo? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros como seguidores de Jesús es renunciar a nuestra propia vida. Y usted le va a decir al que está a su lado: renuncia a tu vida. Renuncia a tu vida. Entonces estamos en la porción bíblica en Marcos 8, 34 y 35, que dice: entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y dijo: si alguno quiere ser mi discípulo o mi seguidor, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Entonces aquí está subrayado o enfatizado el siguiente principio bíblico, que es: lleve su cruz. ¿Y qué es lleve su cruz? Lealtad hasta la muerte. ¿Cuántos son o quieren ser leales hasta la muerte? Amén. Amén. Eso no anima mucho, ¿verdad? No anima mucho. ¿Por qué decimos que lleve su cruz es igual, o Jesús dijo: bueno, deben ser leales hasta la muerte? Porque el término de cruz para la cultura judía era un término muy conocido. Jesús no estaba hablando en símbolo o no estaba hablando de una manera codificada, sino que estaba hablando en un lenguaje muy sencillo que todos comprendían. Y cuando él le decía: tome su cruz o lleve su cruz, de acuerdo a la versión que estemos analizando, le estaba diciendo: tienen que ser leales hasta la muerte. Porque la cruz era un instrumento de muerte. Era como decir en nuestros tiempos: bueno, me deben de seguir aunque puedan ser sentenciados a la inyección letal o a la cámara de gas o a cualquier instrumento o procedimiento
para morir por alguna pena. Claro está que la crucifixión no era tan fácil que se diga, como una decapitación que también se ve. Era un sufrimiento. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dicen los versículos anteriores. Estamos en el versículo 34, pero en el versículo 29 Jesús les hizo a sus discípulos la pregunta más importante. Era como que el examen final. De esa pregunta que si el profesor nos las hace y nos dice, si usted contesta bien esta pregunta, usted aprueba. Entonces uno se le pone los nervios de punta. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. ¿Y qué le dijo Jesús? Excelente. Sacaste 20 o sacaste 7, como dice Jesús. ¿Por qué se lo dijo Jesús? Porque no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Dios mismo le había revelado a Pedro que él es Cristo. ¿Y qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ungido. Ungido, el Salvador, el Mesías. ¿El Salvador de qué? Del mundo, el rescatador de nuestros pecados, o el Salvador de aquellos que habían sido o que fuimos condenados al fuego eterno, al infierno. ¿Y qué pasaba con Jesús? Jesús estaba destinado a salvar a todos aquellos que habíamos pecado y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, usted y yo. Todos nosotros fuimos condenados. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y como Dios aborrece el pecado, fuimos destituidos de su presencia, de su gloria. Así como fueron apartados Adán y Eva por haber pecado, haber desobedecido. Entonces, existe un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías. Tú eres el Salvador de los cuales los profetas habían hablado. Entonces, los discípulos habían comprobado a través de los hechos que había hecho Jesús, a través de las manifestaciones poderosas, milagrosas, que Jesús era el Cristo, el Salvador. Y por eso le llaman Jesucristo. Ahora, son versículos anteriores a la porción que estamos analizando. Y como premio de esa contestación o esa respuesta, ahí es cuando el Señor le dice, bueno, te daré las llaves del reino, o sea, con la predicación, con tu predicación, iniciarás el reino de los cielos. Y vemos más adelante que Pedro predica y se entregan miles de personas y entonces empieza ¿qué? A entrar espiritualmente a las personas al reino de Dios, al reino de los cielos. Ahora, pasados los versículos, en el versículo 31, dice que Jesús comienza a contarles lo que le iba a acontecer a él. Y dice la palabra, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios? Jesucristo, sufrir mucho, ser rechazado y que le iban a matar. Describió 3 cosas terribles. O sea, no solamente lo iban a matar en el momento, instantáneo, sino que lo iban a hacer sufrir, lo iban a afligir. Iba a ser rechazado. Y por último, la muerte, ¿en dónde? En la cruz. O sea que era una muerte lenta y donde iba a ser exhibido a todas las personas, a todo el pueblo, como una bomba. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Cuando Jesús le dijo, bueno, voy a sufrir mucho, voy a ser rechazado y me van a matar, ¿qué hizo Pedro? ¿Se alegró Pedro? Se puso muy triste, ¿verdad que sí? ¿Cómo se podría usted, si le van a decir que su maestro
le van a hacer sufrir, le van a rechazar y lo van a matar. Si durante tiempo, 2, 3 años usted ha estado con él, ha convivido, ha comido, ha visto grandes cosas, se pondría triste. Porque aunque Pedro había reconocido que Jesús era el Mesías o el Salvador, Cristo representaba el rey de los judíos. Y ellos pensaban que iba a establecer un reino donde iba a derrotar al imperio romano y él se iba a poner como rey. ¿Y quiénes iban a estar al lado de ese rey? Los discípulos. O sea, los gobernadores de ese momento iban a ser los discípulos. Entonces, cuando Jesús le dice, bueno, ciertamente yo soy el Salvador, yo soy el Cristo. Pero cuando le dijo que iba a pasar esto, ¿qué hizo Pedro? Lo llevó aparte y lo comenzó a ¿qué? A reprender. Dice la palabra, esto se lo advirtió claramente, entonces Pedro lo llevó aparte y lo comenzó a reprender. O sea, Pedro reprendiendo a Jesús. A reconvenir. O sea, vamos a renegociar. ¿Cómo es eso que tú, en Cristo, el Salvador del mundo, vas a sufrir, vas a ser rechazado y además te van a matar? No, eso no puede ser. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos, ¿qué hizo? Reprendió a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. ¿Cómo estaba pensando Pedro? De manera carnal, de manera mundana, o sea, como se piensa en este mundo. ¿Y cómo un rey, a un príncipe, le va a pasar esas cosas? ¿Es normal que a un rey lo rechace, le hagan sufrir y le crucifiquen? No. No. Más bien los reyes hacen esas cosas. Es al revés. Ellos son los que someten a los traidores, a los cautivos, a ese castigo y a ese tipo de muerte. No era al revés. No era como lo estaba diciendo Jesús. Y Jesús discierne que era Satanás, el diablo, el enemigo, quien estaba lamentablemente utilizando a Pedro. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? ¿Aprobó? Reprobó. O sea, cuando en versículos anteriores había sacado 7 o 20, ahora había sacado 0,1. Suele pasar. Y entonces, sí, suele pasar. Y ahí es cuando viene y le dice, o sea, ciertamente ustedes me siguen y reconocen que yo soy el Cristo, está muy bien. Pero el Cristo que ustedes están pensando que soy, aunque ciertamente soy el Salvador del mundo, no es como ustedes lo ven. Es un Cristo sufriente, es un Cristo humillado, es un Cristo crucificado. Y cuando vemos imágenes como esta, no nos gusta. Estas no son imágenes reales, y se lo digo a los niños que no son imágenes reales. Esto es maquillaje, esto es la pasión de Cristo. Y aunque esta dramatización o esta película mostró una realidad bastante cercana a la que pudo pasar Cristo, todavía los teólogos expertos estudiosos dicen que se quedaron cortos. Porque el maltrato, el castigo que se le daba a los prisioneros, malhechores, ladrones de ese momento era peor. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro que él tenía que padecer mucho y que los ancianos, los escribas, los fariseos le iban a matar, ya Pedro sabía a qué cosas se iba a ser expuesto Jesús. Entonces, traje esto para que nosotros podamos comprender un poco a Pedro. Y no le digamos, ese Pedro sí es bien mundano, ese es el diablo. Es que nosotros también actuamos así. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido utilizados por Satanás? Y viene un hermano fogoso, avivado, vamos a evangelizar la Alameda. No, que culto la Alameda. ¿Sabes lo que es eso? Que te vea la gente, que el diablo hablando. No, que vamos a evangelizarle a los niños. No, a los niños no.
los niños son de Cristo. ¿Ah? Un niño se muere y va al cielo. El diablo hablando. Vamos a hablar a los drogadictos, vamos a hablar a los pobres, vamos a hacer esto, y viene el hermano, y no, que vamos a pensarlo, vamos a orar primero, vamos a orar, y vamos a orar, y ahí se pueden pasar 2, 3, 4, 5 años orando, él ni ora tampoco, el diablo hablando. Entonces Jesús le dijo, bueno, yo tengo que sufrir, y si me vas a seguir a mí, es a este Cristo. O sea, no es un Cristo con una corona sentado en un trono donde yo tengo sirviente. Porque ahorita se está predicando mucho ese Cristo. Cristo es el Rey, sí es el Rey. ¿Cuántos creen que Cristo es el Rey? Amén. Y está a la diestra de Dios Padre y viene por su iglesia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Entonces, muchos predicadores, pastores, como usted es hijo del Rey, usted es príncipe. Las princesas de Dios, los príncipes de Dios. Entonces usted come como príncipe, se viste como príncipe, casi que ni toca el suelo porque es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Supremo. Entonces, ¿qué pasa? Eso va alimentando el ego. Entonces, no, que yo no soy cualquier persona. Y aunque no somos de esta tierra y somos hijos del Rey de Reyes, somos cristianos y nos debemos parecer a este Cristo. Y cuando vemos a este Cristo que fue maltratado y prácticamente lo desollaron, le arrancaron la piel, los tejidos con el látigo, no queremos seguir ese Cristo. Y pasar por las cosas que pasó Cristo menos. Cuando vemos un Cristo así desfigurado, no queremos seguir ese Cristo. Ni queremos que nos pasen cosas así a nosotros. Ni a mi esposa, ni a mis padres, ni a mis hijos. A este Cristo por lo general no nos presenta. Seguir a este Cristo no es seguir a cualquier persona. No es seguir a cualquier Dios. Porque leíamos en el Salmo que Dios es sobre todo Dios. Hay muchos que se autodenominan dioses, pero este que está aquí, por así decirlo, es nuestro Dios, es mi Dios. El Cristo que murió por nuestros pecados. Y cuando lo vemos así, crucificado, no aceptamos ese Dios. Entonces, cuando Jesús le decía, yo tengo que ser rechazado, tengo que ser maltratado, tengo que sufrir mucho, a esto se refería Jesús. Y por eso Pedro le decía, no, Señor, no debes pasar por eso. ¿Cómo se te ocurre morir? Y más adelante el Señor dice, si alguno quiere ser mi seguidor, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Este no es un evangelio muy fácil, ¿verdad? Y yo sé que quizás esta predicación no va a gustar mucho, porque es muy cruda, es muy drástica, es muy radical y difícil de digerir. Pero este es el evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros, para que padeciera y muriera en la cruz, y todo aquel que cree en ese Hijo de Dios, que fue maltratado, desechado, rechazado, crucificado, que murió, pero resucitó, tendrá la vida eterna. Si usted cree en ese Cristo, le aseguro que usted va a ser salvo. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, a través del creer. Pero si usted va a seguir a Cristo, debe seguir a ese Cristo que Él mismo dio el ejemplo. Él no estaba pidiendo una cosa que Él no podía hacer. Cuando Él dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, es porque Él estaba diciendo, yo voy a hacer algo, les voy a dar el ejemplo. Y es posible que ustedes también puedan pasar por lo mismo que yo pasé. Cuando decimos lealtad hasta la muerte, es porque el mismo Jesús fue leal a su Padre hasta la muerte.
muchos ser rechazados y nos pueden matar por seguirle a Él. Un seguidor de Jesús es muy probable que pase por estas tres cosas. ¿Pero qué se predica ahora? Prosperidad, ¿verdad que sí? Y lo más seguro es que usted pueda venir, no, que Hernán va a hablar del éxito, de motivación, superación. Eso sí es bien sabroso escucharlo. Y uno sale de la iglesia, pero no, sí lo voy a lograr. Y a veces invitamos a muchas personas y la gente cree que vamos a hablar del éxito. Y ciertamente vamos a hablar del éxito. Sí, vamos a hablar del éxito. En las iglesias están predicando éxito, prosperidad, riqueza, pactar con Dios. Usted le da a Dios, Dios le da. Usted da $10, Dios le da 100. Tremendo negocio, ¿verdad que sí? Es como si yo dijera que usted da 10.000 pesos y el Señor le va a dar 100.000 pesos. Y empieza usted a dar de tonto, da 10.000 pesos, 10.000 pesos. Dios le va a dar fama. Dios le va a dar bienestar. ¿Y cómo pintan el cristiano ahorita? Así. Está Miguel, o Daniel, o Exxon, o Pedro, mira. Ejecutivo, bien bonita, las damas así bien vestidas. En la iglesia se predica esto. ¿Esto representa la cruz de Cristo? No. Yo creo que no. Entonces se habla de la paz, pero una paz que te la da el bienestar, te la da la riqueza, la prosperidad, la comodidad, que tú tienes que tener carro, que tú tienes que proyectarte hacia adelante, tener metas, aunque sí, está bien. Está bien eso. Pero con todo eso, con tus empresas, con tu riqueza, con tu bienestar, ¿estás siguiendo a Cristo? ¿No será esto más bien algo que es sinónimo de egolatría o egocentrismo? Porque lo primero que decía el Señor decía, niégate a ti mismo. O sea, tu comodidad, tu yo, tu bienestar, no. Te tienes que negar al punto de morir por mí. Y Jesús decía, el que ama más padre, madre, hermano, no es digno de mí. Jesús no predicaba de esto. No predicaba de éxito, ni de prosperidad, ni de riqueza, ni de fama, ni de bienestar. Muchos le querían seguir y decían, yo no tengo almohada, yo no tengo ni dónde acostarme, no tengo posada, no tengo hotel. ¿Y qué se predica en las iglesias? No, si a mí me van a invitar, por cierto, si me van a invitar, yo quiero un hotel 4 o 5 estrellas, sábanas blancas, baños sin usar. En la tina quiero leche tibia. ¿Ves? Imagínate el negro, una tina con leche tibia. ¿Ah? ¿Será que Jesús se bañaba en una tina? Bueno, no se dejen engañar. Si usted va a una iglesia, o si usted está visitando una iglesia y le hablan solamente de eso, yo creo que están equivocados. Comodidad tampoco. Jesús nunca demostró comodidad. No quise poner ninguna imagen porque no vaya a ser que yo ponga una hermana con las faldas largas, equivocadas, y usted diga, no, el pastor no quiere tener así a las mujeres así. Yo voy a poner lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice prácticamente lo contrario de lo que vimos ahorita. Jesús hablaba de abnegación, de renuncia voluntaria, de sacrificio. ¿De qué otra cosa hablaba Jesús? De aflicción, de generosidad. Es mejor dar que recibir. La gente no debe, que el Señor me dé. ¿Qué otra cosa? De compasión, de sentir cómo se sentían los demás. La palabra dice que a Jesús le movía la compasión. Sentía cómo se sentían los demás y se movía hacia él. Y de humildad. Y de humildad no estoy hablando de pobreza. Porque hay pobres que son hechores. ¿Sabes qué es horrible?
un pobre que es hecho, un pobre que es altivo. Porque el rico tiene derecho de ser altivo. O sea, tiene cómo. Pero un pobre, no. Entonces aquí hablamos de humildad de espíritu, de trato, de no lucir el intelecto, sino de ser humilde y manso. ¿Somos verdaderos seguidores de Jesús? Pregúntese a sí mismo. ¿Por qué sigo a Jesús? ¿Qué me interesa de Él? ¿Qué obtengo de Él? ¿Seremos leales hasta la muerte? Cuando el Señor dice, tome su cruz cada día, lleve su cruz. ¿Será que si nos llega el momento de ser probados al punto tal, donde nos dicen, si crees en Jesús o no crees en Jesús? Si dices creer, te mato. ¿Qué haría usted? ¿Qué haremos ante esa presión? Sígueme, es la invitación que hace el Señor. Y usted y yo debemos tomar una decisión. Seguir a Jesús es ser rechazado por Jesús, es sufrir por Jesús y hasta morir por Jesús. Si usted está dispuesto a eso, tiene que escuchar la última parte del mensaje del próximo domingo, que es precisamente sígueme. Pero a ver que se ponga de pie. Cierre sus ojos.